Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. En el capítulo número 20 volvemos a tratar un tema ajeno al derecho marítimo, pero creo que muy interesante para todos los oyentes, ya sean alumnos, profesores o abogados que nos escuchan. Hoy nos acompaña Jesús Alfaro. Jesús es catedrático de Derecho Mercantil y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Y nos acompaña para hablar de un proyecto que seguramente muchos de vosotros conozcáis, que es Almacén de Derecho. Este es un sitio web de referencia, yo creo que para todos los juristas hoy en día. Le pido al profesor Alfaro, como yo creo que fundador, no sé si podríamos utilizar esta palabra, o creador de Almacén de Derecho, que nos explique brevemente este proyecto. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecerte muchísimo el que estés aquí y el que nos expliques un poco en qué consiste este proyecto. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué es Almacén de Derecho para aquellos que no lo conozcan y cómo surgió esto? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a tu podcast. El Almacén de Derecho es una idea que me sugirió eh, Lidia Sommer a partir del blog que yo venía manteniendo desde 2009, o sea que ya llevaba 6 años con él. Y lo que queríamos era hacer algo que pudiera ser útil para los estudiantes de Derecho y también para los profesores de Derecho. Y explico esto un poco más. Yo creo que un problema muy serio de los estudios de Derecho en España es la baja calidad y variedad de materiales para estudiar. Es decir, hay incluso demasiadas publicaciones jurídicas o textos publicados jurídicamente, perdón, textos jurídicos publicados, pero la calidad de los textos es muy desigual y no hay en el mercado español, y yo creo que tampoco en el mercado latinoamericano, en el mercado de lengua española, no hay curadores de las publicaciones jurídicas. Es decir, lo que pretendía el Almacén de Derecho es asegurar a los estudiantes de Derecho y a los profesores de Derecho que si una cuestión estaba tratada en un post del Almacén de Derecho, pues podían fiarse. Es decir, que aquello, bueno, pues tendría un sentido y que luego estaría redactado con cierta claridad y no tendría una extensión excesivamente larga. De manera que ese fue el primer objetivo. Poner a disposición de todos los estudiantes de Derecho de habla hispana materiales que les sirvieran para preparar las clases y para incluso preparar pues presentaciones en clase, trabajos de fin de grado, etc. Entonces parece que hemos tenido bastante éxito en ese objetivo y que hemos ayudado también a los profesores porque gracias al almacén pues los profesores de Derecho pueden remitir a sus alumnos a entradas del almacén para determinadas materias de las que explican en clase. Y luego, pues hemos tenido también un cierto éxito entre los abogados y entre los jueces. Entre los abogados porque cuando tienen que preparar una demanda o una contestación a una demanda, pues a menudo encuentran lo que están buscando, digamos, más rápidamente en el almacén de derecho que metiéndose en el ProView o en cualquier otra base de datos de información jurídica. Y de los jueces porque, bueno, pues la, la, hay una nueva generación de jueces, digamos, que ahora tienen pues mi edad o más jóvenes, o que ahora tienen 40 años o 50, que son, yo creo, mucho más estudiosos, digamos, que los de hace 50 años y, por tanto, que están muy interesados en este tipo de materiales.
Y esa era la finalidad inicial, la de hacer un portal con información, no con información, sino con el tratamiento de problemas jurídicos con una calidad mínima. Yo no garantizo que todo lo que hay ahí sea de excelente calidad, pero casi sí que puedo asegurar que no hay basura. Una pregunta que te quería hacer a este respecto es cómo está el proyecto actualmente, porque son ya unas cuantas los artículos que yo ya he visto en los que se empieza a citar Almacén de Derecho, las típicas notas a pie de página, en lugar de citar pues, la revista de Derecho Mercantil, la revista de Derecho Sociales o cualquiera, se empieza ya a citar Almacén de Derecho, ¿no? Y yo creo que es un poco, eso es una muestra del éxito que está teniendo. En ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo está ahora un poco el Almacén de Derecho? Si está un poco en el punto que tú querías y sobre todo, ¿qué planes hay a futuro? Bueno, la verdad es que pedimos un número ISBN para que los profesores que publican en el almacén pudieran utilizar en su carrera investigadora, digamos, lo publicado en el almacén, porque, bueno, hay trabajos, aunque sean muy cortos, que no son lecciones o no son simplemente exposiciones de un problema, sino que tienen una tesis y discuten un problema concreto y no tienen nada que desmerecer en comparación con un artículo publicado en una revista de las que se llaman científicas. Y por otro lado, bueno, pues no hay ninguna duda de que si quieres que nadie te lea, lo que tienes que hacer es publicarlo en una revista de esas científicas, porque no sé dónde leí que el promedio de lectura es de 7 personas por artículo publicado en una de esas revistas. Entonces yo creo que esas revistas están en ramas como las como derecho, están destinadas a desaparecer, porque realmente no aportan valor hoy más que al examen que tienen que hacer los profesores universitarios ante la ANECA para avanzar en su carrera. Pero yo creo que no son útiles. Es decir, Indret, por ejemplo, que es una revista que solo está online, pues tiene 4.000, que yo sepa, hace unos años tenía 4.000 suscriptores, es gratis, es verdad. Tenía 4.000 suscriptores, tiene un control de calidad a través de revisión por pares de los artículos que se publican y tiene una difusión extraordinaria. Entonces, ¿qué aporta una revista de las que publican las editoriales jurídicas respecto a Indret? Pues yo creo que muy poca cosa, o por no decir nada. De manera que yo veo que el futuro va en esta línea y que hay dos formatos, el de revista tipo Indret y el del almacén de derecho, que tiene la ventaja de que lo que publicamos nosotros pues tiene un tamaño más breve y ya está. Y ahora pues estamos en una fase o en un momento, digamos, de crisis en sentido etimológico de la palabra, porque, bueno, estamos alcanzando unos 100.000 visitantes únicos al mes y eso es mucho para una revista jurídica. Sabemos que utilizan el almacén en todas las facultades de Derecho de España y en muchas facultades de Derecho de Centro y Sudamérica, por las visitas y por el feedback que nos dan profesores de allá. Y mi deseo sería que tener más participación de profesores de Argentina o de México o de Chile o de Colombia o de Perú o de Ecuador o de Paraguay, que no quiero dejarme ninguno, o de Venezuela. Y creo que esto es especialmente valioso para los americanos, más valioso incluso que para los españoles. Y luego, entonces el problema ahora es que tenemos digamos, una velocidad de crucero, no tengo problema para publicar pues un par de artículos o de post a la semana, es decir, pues me parece que vamos por algo más de 1.000
entradas y en 6 años. O sea, eso quiere decir que estamos casi, ahora yo creo que en los últimos años, a una diaria, porque de principio pusimos muchas de montón. Y ahora lo que estamos es pensando en cómo escalamos el almacén de derecho y cómo lo convertimos en una empresa que no me necesite a mí para hacer las labores de edición que yo hago ahora con cada artículo. A lo mejor es imprescindible seguir haciéndolo, pero lo que estamos dándole vueltas es cómo escalamos esto, cómo lo convertimos en algo que tenga mucha más repercusión y eventualmente pues que se sostenga económicamente. Porque por ahora, pues con una pequeña aportación de Mirada 360, cubriendo los gastos de hosting y tal, y con mi tiempo, pues con eso vamos tirando. Pero ahora hemos empezado un proyecto que me parece que es muy ilusionante con Comares, con la editorial Comares, y vamos a publicar una colección de libros que se van a llamar los libros del almacén, donde vamos a pedir a nuestros autores que reorganicen y editen las entradas que han publicado y le den formato de libro para publicarlas como en esta colección. La idea es darles un regalito a los autores, porque claro, los autores no cobran, entonces darles un regalito en forma de un libro y que, bueno, pues que cuando tenemos muchos autores que han venido publicando en estos años bastantes entradas sobre un tema, por ejemplo, Fernando Pantaleón ha publicado, yo que sé, 15 o 20 entradas sobre cláusulas abusivas y por lo tanto es una pena que no estén organizadas todas ellas y coordinadas de manera que se puedan, digamos, leer de un tirón o no leer de un tirón, como decía aquel sobre estos libros recopilatorios. Entonces, vamos a ver cómo sale. Quizá en esta colección haya alguna sorpresa de un libro que en buena medida sea inédito y que, bueno, pues que puede ser un libro rompedor en el panorama jurídico español. Y lo que querríamos también es que la versión electrónica pues pueda estar disponible en el almacén de forma que podamos ir haciendo materiales elaborados a partir de los materiales que hay en el almacén. O sea, por ejemplo, tú quieres dar un curso de Derecho Marítimo, entonces tú lo que haces es que pones el programa en un post y con links o con hiperlinks, pues tú vas remitiendo para cada lección a los materiales correspondientes en esa entrada del almacén. Y esos materiales pues pueden ser un capítulo de ese libro electrónico o puede ser una sentencia o lo que sea. Y con todas esas entradas pues hacer una especie de material organizado con la idea, así muy a largo plazo, de ofrecer, pues, digamos, toda la carrera de Derecho en formato electrónico. Pero repito, no para los alumnos directamente, sino para los profesores. Porque yo me imagino a un profesor jovencillo de la Universidad de Cuyo, en Argentina, que sabe que sus alumnos no tienen acceso a muchos materiales buenos o él mismo para preparar sus clases. Y bueno, pues esta sería la idea de hacia dónde tendría que evolucionar el almacén. Pero al respecto no tengo nada decidido porque eso requeriría muchos más medios y por tanto habría que bueno, pues darle una vuelta muy grande y pensar en una organización mucho más profesional.
Bueno, no hay que irse a Argentina para hacer eso que tú comentas. Yo en varias de mis clases a los propios alumnos les he recomendado algunos de los artículos de Almacén de Derecho, pues para que leer y luego debatir en clase. O sea, que en ese sentido yo creo que lo hacen muchos de los profesores que hoy en día impartimos clase. Por último, Jesús, quería preguntarte si un alumno que nos está escuchando o abogados y profesores que también escuchan el podcast quieren publicar algo en Almacén, ¿cuál es el proceso que hay que seguir? Es muy simple y me alegra poder aclarar esto porque el título del blog es el blog de los profesores y eso es una idea también de Lidia Schomer que a mí me parece bien porque genera por un lado una barrera y por otro es un mensaje de ánimo. Es un mensaje de invitación a los profesores de Derecho para que nos manden originales y nosotros lo que queremos señalizar con eso es que buscamos calidad en el contenido. ¿Y cómo defino yo la calidad? Pues es que esté claramente escrito, fundamental. Dos, que no sea información, es decir, no publicamos o tratamos de no publicar información. Hay un exceso de información publicada, sino que se trate de una cuestión que se pueda formular como una pregunta y que se dé una respuesta a esa pregunta en el texto de la entrada. Digamos que esos son los requisitos. Y la claridad en la exposición para mí es radical. Si yo no lo entiendo cuando lo leo, no se publica. Y con esos requisitos, naturalmente eso pues lo puede hacer cualquiera, no solo los profesores universitarios. Entonces, bueno, pues ya he tenido que aclarar a varios amigos y conocidos que publicamos también cosas escritas por abogados, incluso por alumnos. Tenemos una sección que se llama Good Papers que publica pues extractos de trabajos que hayan hecho los alumnos como trabajo de fin de grado o cosas que estén bien. Otra vez la intención ahí es muy importante. Un alumno que ve su trabajito publicado en el almacén pues se siente recompensado. Y por otro lado, pues esos trabajitos los corrijo. Eso quiere decir que también es una forma de dar indicaciones a otros estudiantes de cómo se redacta un trabajo, etcétera. Entonces, naturalmente que hemos publicado posts de jueces, de abogados, de fiscales, de notarios, de registradores, de todas las profesiones jurídicas, creo, o casi todas las profesiones jurídicas. Bueno, me falta de inspector de Hacienda. No sé si tengo algún inspector de Hacienda en el... Y estoy encantado de recibir originales. Pero soy un pelín arbitrario. Si me parece que el tema no tiene interés o que no se explica con claridad o que no se... o que el asunto no tiene relevancia, pues entonces pues normalmente no lo publico. Pero vamos, no soy... quiero decir, no soy muy ogro. Algo ogro sí, pero no soy muy ogro. Y luego ya por último, y ya con esto acabo, ¿cómo ves tú, lo has avanzado un poco, cómo ves tú este debate entre la publicación tradicional y sobre todo hoy en día las cosas en abierto, ¿no? Ya sean pues un podcast, ya sea que he visto que en Almacén de Derecho habéis hecho un intento de hacer podcast, ya sean mediante blogs, es decir, ¿cómo ves esta nueva forma de transmitir conocimiento? Yo soy muy firme partidario del Open Access y de hecho yo en los últimos, digamos, 5 o 6 años prácticamente no leo nada que no esté en Open Access. Solo lo que es muy estrictamente de los asuntos que yo estudio, de derecho de sociedades,
y lo publicado por autores españoles lo leo en formato que no esté en acceso libre. Pero, por ejemplo, yo ya a los italianos o a los alemanes, que no publican sus cosas en Open Access, pues no los leo y ya está. Y lo que me he dado cuenta es que pues no me he perdido mucho. Entonces, afortunadamente los anglosajones, los norteamericanos, pues publican casi todo en Open Access. Yo digo en general en ciencias sociales. Y no veo por qué no ha de ser distinto en derecho. De manera que, bueno, pues no pasa nada. El que quiera seguir publicando en cerrado y contra el pago de una suscripción, pues que lo siga haciendo, pero si quieres que te lean, tienes que publicar en abierto. Y yo creo que ese es clarísimamente el futuro y que lo que creo que no tiene ninguno es las publicaciones en papel y en formato electrónico, pero encerrado, que, que cobran una cantidad potente, especialmente en derecho, porque yo creo que en derecho no aportan valor añadido. Es decir, el nivel de control de calidad que se hace en las publicaciones, tanto libros como revistas, es tan leve que realmente es difícil distinguir si un artículo ha pasado por una peer review o no ha pasado por una peer review. Y por tanto que el hecho de que se trate de una revista indexada y tal, me refiero a derecho, yo no de otros ámbitos en los que no controlo yo suficientemente cómo se hace eso, aunque me puedo imaginar lo peor en algunas de las ciencias sociales. Pero en derecho es que yo no veo que aporten gran cosa. Y por tanto, pues ya digo, si todos los artículos que yo he publicado en los últimos 6, 7 años, todos están basados en cosas que había publicado previamente en el almacén o en mi blog y que yo he reelaborado a partir de las cosas que bueno, y yo creo que esa es una forma muy eficiente para mí de trabajar, me hace ser más productivo y creo que el futuro desde luego no es el de las revistas jurídicas. Pues Jesús, muchísimas gracias por habernos explicado un poco qué es Almacén del Derecho y por haber estado con nosotros. Concluimos aquí este episodio. Espero a todos los oyentes que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.